Hoy en Despierta con CDN queremos hablar de la salud mental en el país. No son pocos los casos y las motivaciones que podrían llevarnos quizás a hablar de salud mental todos los días. República Dominicana tiene retos importantes en materia de salud mental y ahora pensamos que al menos en todos los periodos que ha pasado el Congreso reciente, debió aprobar una ley de salud mental que está pendiente en ese alto organismo, pero que pareciera que otras cosas más importantes que la salud mental del país han acaparado la atención de los legisladores. Para tratar este tema hoy tenemos a Yanis Mejía, la licenciada Yanis Mejía, psicóloga clínica, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Tenemos a la doctora Diaris Rodríguez, es médico, psiquiatra y terapeuta, encargada de organización de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y tenemos a la licenciada María de los Santos, psicóloga, presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Salud. Hoy hablamos de salud mental en el país y la situación del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, que la información que tenemos es que ha sido desmantelado. Bienvenidas las tres. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es la situación de salud mental del país? ¿Hay alguna evaluación del Colegio Dominicano de Psicólogos, del Colegio Dominicano de Psiquiatras, que pueda decirnos en este momento cuál es la situación de salud mental que tiene República Dominicana? Mira, como dijiste, la salud mental es una prioridad mundial, es una prioridad de salud pública. Hay que reconocer que hay dos organismos que son distintos. Está el organismo que es el Ministerio de Salud Pública, que es el encargado de las políticas públicas, y está la parte del Sistema Nacional de Salud, que es, como bien dice el nombre, el encargado de que el sistema funcione. Mencionaste que se ha desmantelado, salió una noticia la semana pasada donde habla que se desmanteló el Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Yo no pertenezco a ese departamento específicamente, sin embargo sí tengo la información directa de que hubo una reducción en su nómina. Ya eran muy pocos, de hecho. Sí, eran muy pocos. Entiendo que el presidente está muy enfocado en la salud mental y confío en que esto va a ser revisado y que simplemente estamos pasando por un proceso de renovación. Entiendo que se estará buscando la encargada o el encargado del Servicio Nacional de Salud en cuanto a la salud mental, porque salud mental es elemental. La salud mental que veíamos hace 10 años no es la salud mental de ahora. Ahora hablamos de la salud mental de manera integral. Antes, salud mental era depresión, esquizofrenia, uno que anda tirando piedras en la esquina. Sin embargo, salud mental la necesitamos todos, porque cualquiera de nosotros podemos estar afectados por una situación laboral, por una situación familiar, y eso es importante que se sepa que el gobierno está encargado de protegernos en esa área. La licenciada Yanis Mejía quizás nos pueda también orientar claro. sobre... Gracias por la oportunidad. Gracias para el Colegio Dominicano de Psicólogos es un placer y un honor estar en este espacio. Bueno, como colegio, ¿verdad?, que es el órgano encargado de regir lo que es la materia de psicología en el país, estamos acompañados de nuestra colega María, que es la presidenta de Asosalud, del sector salud de los psicólogos. Entonces, para nosotros es de vital importancia asistir a estos escenarios. La salud mental en nuestro país, al igual que en el mundo entero, tiene muchos retos. Y como dice la doctora, realmente hemos visto en los últimos tiempos un ánimo del Estado en mejorar estos retos y estas brechas que tenemos, que existen todavía, son muchas. Por ejemplo, lo del presupuesto, aunque el Estado ha invertido más dinero en salud todavía, tenemos que seguir invirtiendo porque no es suficiente lo que tenemos. Por ejemplo, hay que aumentar el personal en salud mental. Si vemos este hecho de la semana pasada que salió en los medios de que se está reduciendo, en lugar de aumentar el personal de salud mental, lo que hacemos es reducir, entonces no estamos
colaborando para que la salud mental del dominicano avance y se sigan cerrando las brechas. Porque si lo que necesitamos es aumentar y estamos reduciendo por cualquier razón que sea, en el caso específico de los psicólogos, que es la parte que nos compete a nosotros en este tema del Servicio Nacional de Salud, hemos hecho ingentes esfuerzos para entrevistarnos con el doctor Mario Lama y han sido todos sin respuesta. Es cierto que han sido desvinculados los psicólogos del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud y necesitamos una explicación como gremio, como entidad que tiene que velar por el bienestar de los profesionales de psicología en el país. Entonces, este hecho, en lugar de mejorar lo que es la parte que corresponde al Estado, lo que estamos entonces... Mi pregunta era, licenciada, más allá de las razones que ustedes le piden al Servicio Nacional de Salud de qué motivó esto, la pregunta es qué se hacía desde ese departamento. O sea, ¿estaban actuando de manera eficiente o no? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen previo a la desvinculación, cancelación, lo que sea? ¿Qué se estaba haciendo desde ahí como para que uno diga, mire, la verdad es que ahí se estaba haciendo un buen trabajo o la verdad es que no se estaba haciendo ningún trabajo? Bueno, en el caso de los psicólogos sí se estaba haciendo un excelente trabajo. En su mayoría los que fueron desvinculados eran supervisores nacionales y regionales. Y consta en el servicio sus reportes de la parte que ellos les tocaba supervisar, que eran los centros. Entonces, hasta ahora no entendemos las razones y por eso hemos solicitado la entrevista directamente con el doctor para que nos expliquen qué pasó en estas desvinculaciones, porque el colegio todavía no tiene respuesta. En materia de data, digamos, data dura de la problemática de salud mental en la República, a la luz de lo que está ocurriendo en el Servicio Nacional de Salud con el Departamento de Salud Mental, ¿cuál era el capacidad, los personal de planta que estaba en los centros, pero en el deber ser, en esa necesidad de personal que ustedes plantean, si se desplegara la red hospitalaria, ¿cómo debería funcionar en términos modélicos la respuesta del Estado en salud mental? ¿Cuántos profesionales y qué tipo de profesionales deberían haber en qué centros? Mira, lo primero es que, como bien dice la licenciada, este órgano estuvo funcionando. ¿Qué pasa? Es nuevo. El órgano gestor, dígase el Ministerio de Salud Pública, históricamente ha sido el que siempre ha trabajado con relación a la salud mental. Es decir, ha habido una dirección de salud mental en el Ministerio de Salud Pública. En el Servicio Nacional de Salud, la parte de salud pública era nueva. Estamos hablando de que tenía 4 años en funcionamiento. Imagínate que... Esta administración la incorporó. Exactamente. O sea, eso no existía en el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué pasa? Cuando vemos que la salud mental es una prioridad, eliminar los psicólogos, eliminar psiquiatras que trabajen en este órgano, eso es letal. Al contrario, como dice mi colega, hay que mejor subir, es mejor aumentar la cantidad de profesionales que trabajen en la salud mental para poder cubrir la parte nacional, porque recuerden que es un Servicio Nacional de Salud nacional, no es localizado, no es focalizado. Entonces, esto es importante que se entienda que hay que comenzar a disminuir el estigma desde dentro. Es un tema de estigma, es un tema de que la salud mental siempre ha sido la cenicienta de Latinoamérica. Habló de presupuesto, el presupuesto siempre ha sido muy reducido a nivel de Latinoamérica, no solo en República Dominicana, pero vuelvo y les repito, como también comentó mi compañera, que el presidente ha mostrado mucho compromiso con relación a la salud mental. Yo espero que esto sea revisado, yo espero que este movimiento simplemente sea un reajuste, una renovación y que sea positivo. Pero realmente debemos hacerle un llamado al gobierno de la necesidad que hay en la población de tener personal de salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos. Bueno, María de los Santos es la presidenta de ASODOPSI. ASOSalud.
ASOP Salud, Asociación de Psicólogos de la Psicólogos Salud. de la Salud. Así es. Muy bien. Quisiera preguntarle en sentido general, ¿cómo están viendo ustedes la situación de la salud mental en el país? Nosotros comentábamos muchas situaciones al principio y es como para volverse loco. Casi todos los comentarios nuestros tenían aspectos negativos, no porque nosotros quisiésemos. Mira, en estos momentos la salud mental de la República Dominicana está enfrentando una gran crisis y todos la estamos viendo en el crecimiento de lo que es la delincuencia, los feminicidios, los suicidios, lo que tiene que ver con la ira, la ansiedad, la depresión. Y para nadie es un secreto. Recientemente vimos un adolescente cómo agredía a una maestra en una escuela. Y vemos otros casos que salen a la luz pública y no es nuevo. Y justamente nosotras estamos preocupadas en este momento crítico que en el Servicio Nacional de Salud, el Departamento de Salud Mental esté en el limbo. ¿Por qué? Porque hace 2 meses que está sin una encargada de salud mental para dirigir y para coordinar lo que son las políticas en salud mental. Y eso nos preocupa grandemente. Porque si desaparece este departamento, que apenas tiene 4 años, que inició justamente con este gobierno, entonces habla de la poca visión que tendrían, ¿verdad?, nuestras autoridades con relación a lo que es la salud mental. Y entendemos que no. Porque el presidente nuestro actual ha mostrado una gran preocupación por lo que es la salud en este país. Por eso nosotros como asociación vemos con preocupación justamente esto que está pasando con el Departamento de Salud Mental, porque es un paso de avance. Entonces, un paso de avance para el sector salud en cuanto a la salud mental. Y si este paso de avance volvemos y retrocedemos, entonces estamos viendo en peligro la salud mental de la población dominicana, que tanto le cuesta a las familias y al gobierno. Las prioridades de los gobiernos se manifiestan siempre en sus presupuestos y en las ejecuciones que plantean en los diferentes sectores. ¿Qué tanto es el presupuesto que tienen las autoridades para el sector de salud mental y qué tanto apoyo reciben ustedes, las asociaciones y colegios de psicólogos y psiquiatras, para intervenir la sociedad dominicana en materia de salud mental? Aproximadamente el 2% del presupuesto en salud es dirigido a la salud mental. Eso es, como bien les decía, un tema de Latinoamérica. Es un presupuesto muy bajo. Sin embargo, ustedes hablaron de lo que se llama la Ley de Salud Mental, que bien dicen, está en revisión. Esta ley también propone que haya un aumento en el presupuesto. Aparentemente lo va a haber. Como les comenté, se ha visto mucho empeño en fortalecer la salud mental, pero no solo nos podemos quedar en el empeño, tenemos que ejecutar. Y yo confío plenamente en que con este llamado de atención y con varios llamados que se están haciendo en los medios de comunicación, pues se va a hacer una alerta, porque recuerden que la salud mental siempre ha existido, el problema de salud mental siempre ha existido, pero también no podemos obviar que después de la pandemia ha habido un aumento significativo, que todavía estamos recolectando pacientes que han sido alterados desde la pandemia. Sí necesitamos que ese presupuesto aumente para nosotros poder dar una respuesta positiva a la población dominicana. En el caso de la psicología, nosotros estamos en este momento en la mesa de negociación con el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Política de Salud. Entonces se están discutiendo algunas reivindicaciones de los psicólogos de la salud que dirige María con Asosalud, y creo que es un momento propicio para que se piense, ahora que el Departamento de Salud Mental del Servicio está acéfalo, en crear una dirección de salud de psicología para que entonces nosotros podamos ejercer en un ambiente más dirigido por psicólogos, que pudiera mejorar el sistema de salud.
Entonces, el colegio está llamando a que, como hay una reestructuración de este departamento, entonces el ministerio, junto con el Servicio Nacional de Salud, integren en la estructura que es posible orgánicamente una dirección de psicología para el ministerio y el sistema de salud, además de que se acojan los pedidos de los psicólogos que pertenecen al sector salud. Ya lo del presupuesto, el ministro ha dicho cifras de en cuánto se ha aumentado y se va a seguir aumentando según las promesas, pero en el caso específico de los psicólogos estamos a la espera y en conversaciones directas con el señor ministro. En el día de ayer, el director del Intran, en una misa, señalaba que en el día de hoy se estará firmando en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, en cuya formulación han participado más de 100 entidades. Ayer mismo también señalaba el director del Intran que estarían creando una unidad de atención a familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Entonces le pregunto, tanto en representación del colegio, de la asociación o de la sociedad de psiquiatras, ¿han sido consultados como gremios? ¿Han participado? ¿Han expresado su opinión? ¿Estarán presentes esta tarde en la firma de estos documentos? Sí, por supuesto. Hoy estaremos presentes en la firma de este documento y hemos estado presentes en el levantamiento de información para, obviamente, poder firmar este acuerdo. Entiendo que era necesario que fuéramos invitados porque nosotros, como la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, tenemos una importancia muy alta en el tema de la seguridad vial. El ingeniero Morrison ha sido muy receptivo con nosotros, con la Sociedad de Psiquiatría y con nuestras opiniones. Ahí estaremos el día de hoy, si Dios lo permite. Pero en la formulación, esta unidad de atención a familiares de víctimas, evidentemente hay un tema de estrés postraumático. Sí, aquí. por supuesto. ¿Qué respuesta institucional han tenido como gremio frente a esto? Bueno, como ves, esta parte pertenecería al Servicio Nacional de Salud. Aquí es que entra la necesidad de que ese Servicio Nacional de Salud sea reajustado. Les explico. Como te comentaba al inicio, el Ministerio de Salud Pública tiene la Dirección Nacional de Salud Mental. La Dirección Nacional de Salud Mental desde el Ministerio está encargado de crear las políticas públicas. Por ejemplo, hablamos de la Ley de Salud Mental que está en el Congreso, que eso lo hace la persona encargada como función, es el Ministerio de Salud Pública como órgano gestor. El Servicio Nacional de Salud es el encargado de prestar el servicio. En este caso, ese servicio a estas personas que tengan un estrés postraumático pertenece al Servicio Nacional de Salud. Pero si está acéfalo, si no hay un encargado de salud mental en el Servicio Nacional de Salud, ¿quién va a tener el control? Esa es la pregunta que yo misma como psiquiatra me hago. Bien, en el caso del Colegio Dominicano de Psicólogos, estamos presentes, firmamos y vamos a estar en el Palacio Nacional hoy, porque es que aquí el problema del tránsito es más de educación y de aplicar, ver las normativas que lleven a la gente a cumplir la ley de tránsito. Entonces, para nosotros es importantísimo y somos uno de los entes que pudiéramos más aportar. De hecho, ya dimos la opinión técnica al Intran y agradecemos muchísimo el que el colegio haya sido llamado. Estamos presentes en este proyecto de seguridad vial. Bueno, temprano. Algo que yo quería señalar Sí. antes que terminara es que uno de los grandes problemas en salud mental es el bache que hay con relación al manual de cargos y funciones del psicólogo. En psiquiatría ya se tiene un manual de cargos y funciones, pero en psicología no se tiene ese manual. Entonces es un problema, una problemática que se tiene en una parte de la salud mental y que llamamos a las autoridades que puedan resolver. Nosotras como asociación hemos iniciado el manual, ya lo tenemos casi listo, sin embargo esto le corresponde a quienes elaboran las políticas, esto le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Pero en vista de que nos han fallado, de que les fallan a la población en ese sentido, nosotras hemos tomado la iniciativa de ese manual de cargo, donde están los criterios, el perfil del psicólogo que va a trabajar en el sector salud
y además donde van a salir los protocolos que no se tienen en salud. Y eso es importante que las autoridades lo tomen en cuenta. Y hacemos en ese sentido un llamado al Ministerio de Administración Pública, al MAT, para que nos reciba este manual que ya tenemos iniciado y para que realmente se pongan las cosas, se vayan formalizando. Que se va a presentar vía el Colegio Dominicano de Psicólogos como órgano rector. Muy bien. Algo importante, disculpe, Sí. que yo quería mencionar antes de terminar la parte de Intran, que ahora ya terminamos el programa. Sí, resulta que las adicciones, el uso de sustancias, también vimos que la semana pasada el ingeniero Morrison estuvo acompañado de la persona que tiene que ver con el tema de transporte y hablaron de que se van a hacer dopings aleatorios. Entiendo que eso también es muy positivo y eso, señores, corresponde a la salud mental. Adicción es una enfermedad mental. Cuando se habla de adicciones no estamos hablando de un juego, estamos hablando de una enfermedad mental muy grave y de una enfermedad que no se cura, las adicciones no se curan. Sí, temprano en la mañana nosotros deseamos éxito a ese pacto, siendo generosos, porque realmente lo que le estábamos cantando es el requiem antes de comenzar. Y queremos que ustedes no empeñen mucho el prestigio de sus asociaciones en proyectos, pactos, acuerdos que se diluyen, que son muy puntuales. Mi opinión personal, muy particular, es que si el problema del caos en el tránsito y las soluciones viales dependieran de lo que los choferes tienen en la cabeza, eso es un ínfimo componente de todo el que crea este problema. Gracias a Yani Mejía, a María de los Santos y a Viaris Rodríguez. Interesante el tema y preocupante a la vez, porque si se está reduciendo la nómina del Departamento de Salud Mental y se habla que está medio descabezado el Servicio Nacional de Salud, es para preocuparse. Gracias de nuevo y vamos a la pausa.